Los fondos para este programa fueron proporcionados por la Unidad de Evaluación de la Salud Mental y de Consultoría Comunitaria de la Columbia Británica a través del Ministerio de Desarrollo del Niño y la Familia como parte del Plan Preventivo de Salud Mental para Niños y Jóvenes. La última vez en la que escuché voces, imaginé que sería una psíquica y que todas esas voces que me rodeaban se convertían en otras personas para mí. Escuché una voz que me decía, venía de un lado de mi cabeza hacia el otro y decía, te atraparé. La psicosis es una pérdida de contacto con la realidad. Es cuando una persona tiene dificultad para pensar, para percibir, para sentir. Recuerdo que la televisión enviaba señales acerca de mí. Me decía cosas. Era muy extraño. Yo era un super chico. Podía hacer lo que yo quisiera y podía hablar de cualquier cosa. Podía volar si quería hacerlo. Escuchan voces cuando nadie habla o ven a alguien cuando no hay nadie. Tienen alucinaciones, que son hechos falsos, no están hablando con nadie. Un mapa de los campos mentales. Manejando la psicosis adolescente. Es una enfermedad aterradora, pero no terriblemente aislada. 3 de cada 100 personas experimentarán una psicosis en algún momento de sus vidas. Normalmente suele presentarse en la adolescencia o en la adultez temprana. La razón por la que nos enfocamos en la psicosis temprana es porque si la psicosis permanece en el cerebro por un periodo largo, es muy difícil de tratar. Como el director médico del programa de intervención en la psicosis temprana en el área de Lower Mainland South Fraser, el psiquiatra Bill McEwan está en el centro de una innovadora iniciativa para la detección temprana y el tratamiento de la psicosis. La psicosis es curable y la recuperación es previsible. La razón por la que tenemos esa frase es porque es cierto y queremos erradicar esa imagen de si tienes psicosis jamás vas a recuperarte. Vas a terminar en un hospital psiquiátrico viviendo en un barrio marginado sin esperanzas. Eso no es cierto y es por lo que luchamos. La psicosis apesta es el lema de la campaña para tomar conciencia y de su sitio web. El lenguaje juvenil tiene como fin borrar algunos estigmas relacionados con la enfermedad. Creo que muchas películas muestran gente con psicosis actuando extraño y... Bueno, no es verdad. Yo no hacía nada para dañar a nadie, aunque estuviera en un estado psicótico. Entiendo que la gente tenga miedo al respecto, porque es aterrador que alguien a quien quieres vea cosas que no están ahí y bueno, es algo muy confuso para los que los rodeamos, así como para quien lo padece. Es una enfermedad temible, pero no hay razón para que sea tabú. ¿No tienes fotos de cuando ganaste ese concurso de bebé? Una bebé hermosa y una niña hermosa, jugadora de fútbol en la primaria y con honores en sus primeros 2 años de bachillerato. Además de ser algo tímida, Amanda era una próspera chica de 16, casi 17 años, cuando de pronto su mundo se derrumbó. Veía cosas que no estaban ahí. Eso me dio mucho miedo. Era como si mi mundo estuviera en una dimensión distinta. Las cosas ya no eran iguales como solían ser. Muchas cosas se distorsionaron. No podía decirle a mi mamá cómo me sentía, porque había muchas cosas que no parecían estar bien, pero no sabía cómo hablarle al respecto. Los individuos que tienen una psicosis inicial se proponen a no decirlo a nadie. Están asustados, a veces paranoicos, sienten que nadie va a entender. Solo sé que Amanda estaba extremadamente ansiosa. Yo trataba de ayudarla a dormir por las noches y regresaba a verla porque quería estar segura de que estaría ahí parada en su puerta. Y me decía que no podía dormir ahí porque había personas malas. Y terminaba durmiendo conmigo. Y de hecho, la última noche que estuvo en la casa, si no hubiera dejado mi brazo encima de ella, hubiera saltado en la cama. Estaba muy asustada. Empezó la noche de un jueves y para el miércoles Amanda ya no podía hablar, ni caminar sin apoyo. Ella definitivamente necesitaba ingresar a un hospital. No había duda, algo estaba terriblemente mal.
Nancy llevó a Amanda con su pediatra, quien enseguida la envió a pedir ayuda psiquiátrica de emergencia. La psicosis suele llegar sin ninguna idea de qué iba a ocurrir, sin características de predisposición, sin ninguna advertencia y puede establecerse de pronto. Por desgracia, la psicosis no siempre es identificada y tratada de forma adecuada en emergencias. En el caso de Amanda, el doctor notó rápidamente qué estaba pasando. Cuando el doctor me dijo que se llamaba psicosis y que era una enfermedad mental lo que tenía, no era lo que esperaba y fue un impacto. La psicosis es el síntoma que implica que hay algún trastorno cerebral. Se siente dolor cuando hay un trastorno físico. La psicosis se experimenta cuando hay drogas en tu organismo como las metanfetaminas, cuando tienes un problema cerebral orgánico, cuando tienes una lesión cerebral, por ejemplo, o cuando tienes problemas funcionales como depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Este número nos dice de cuántas formas puede resolverse el problema y esa es su meta. Diagnosticar una enfermedad mental puede tomar semanas o meses, y el primer paso es atender los síntomas. Es similar a bajar una fiebre antes de determinar su causa. Nos concentramos solo en la psicosis inicialmente para asegurarnos de deshacernos de esta psicosis, de las alucinaciones y delirios, porque causan muchos problemas. Y luego buscamos el diagnóstico. Estuvo en el hospital semana y media. Cuando volvió, tomaba 5 medicamentos distintos y esos medicamentos duraron un buen tiempo. ¿Cuándo podría ella funcionar otra vez? Pasaron 4 meses antes de que se sintiera una persona otra vez, de que pareciera funcionar bien, y 1 año y medio para que pudiera decir que su mente estuviera clara. Hace unos 5 o 10 años, cualquiera habría estado enfermo por un periodo más largo. Era más difícil hallar tratamientos, todos tenían efectos secundarios, eran largos y terminaban internados mucho tiempo y virtualmente se divorciaban de su otra vida. Ahora tratamos de atenderlos pronto y mantenerlos en su vida. Que vuelvan a la escuela, que vean a sus amigos, que estén con su familia para que no pierdan esas etapas de desarrollo importantes. ¿Los 3 últimos? Sí. ¿Ah, sí? Por lo terribles que eran los síntomas, Amanda tuvo suerte de que aparecieran tan repentina y dramáticamente. Ahí está. La psicosis se establece de forma aguda y abrupta. La detectamos muy rápido y a menudo estas personas llegan al hospital o buscan tratamiento en 24 horas o en un par de días. Las situaciones más difíciles es cuando tienes un establecimiento pausado de la psicosis. Hay gente que presenta una lenta disminución de funciones y un lento aumento en los síntomas de la psicosis. Para ellos no será sencillo detectarlo. Yo me compraría esto, pero mi mamá no me deja. Ay, pareces un perrito. Max tiene 15 años Me encantaría tener uno de estos. y es menos sintomático. He sido solitario casi toda mi vida. Hacía cosas que nadie más hacía. Actuaba de forma extraña y la gente no quería estar a mi alrededor. Pasó casi toda su vida sumergido en un mar de síntomas confusos, lo que hizo a la psicosis más difícil de detectar. Desde el 3er hasta el 5º grado me volví muy hiperactivo. Al principio le diagnosticaron y lo trataron por TDA, trastorno de hiperactividad por déficit de atención. La verdad no era tan hiperactivo. Estaba muy deprimido. Poco después, Max fue atendido por depresión. Era aterrador. Tal vez no era TDA, sino depresión porque es algo muy serio. Te sientes muy mal y la verdad ya no te preocupas por ti. Eso acaba con tu autoconfianza. Su primer episodio psicótico fue el resultado del aumento en su depresión y se manifestó muy rápido. ¿Y ya tiene mucho tiempo así, desde que era pequeño, o esto es algo nuevo? A Max ya lo atendía la enfermera psiquiátrica Denise Robertson por sus depresiones, así que Denise, como médico del Ministerio de Desarrollo del Niño y la Familia, estaba ahí cuando su comportamiento cambió de pronto. Max tenía 12 años. Max ya había causado daño en la escuela.
Había amenazado a otra alumna de que volaría su casa y la mataría. Sí, pasaron muchas cosas raras entonces y yo no me daba cuenta de que hacía cosas raras. Creí que era normal. Una semana antes también lo sorprendieron en un comercio tratando de encender, de causar un incendio. Empecé a pensar que, como otra gente, no tenía derecho de estar vivo, excepto que siempre he sido un poco cobarde para realmente hacer las cosas y jamás habría lastimado a nadie. Así que la escuela solicitó que lo viera de forma urgente y lo vi esa tarde. Hola, Max. Hola. ¿Cómo has estado? Como siempre. A los 10 minutos de la entrevista, las preguntas fueron más específicas sobre el contenido de sus ideas, y era claro que sufría alucinaciones de tipo religioso y también delirio de grandeza. Las alucinaciones de todo tipo son un síntoma importante de cualquier psicosis aguda. Ver, escuchar e incluso oler cosas que no están ahí. También son comunes los delirios o falsas concepciones. Los delirios de persecución son comunes, así como el delirio de grandeza divina de Max. Denise fue la primera persona a la que le dije que tenía ideas extrañas. Le hablé de la religión que estaba creando. Le hablé de mis ideas de que yo era un dios. Le hablé de mis ideas de locuras. Afortunadamente, Denise es la enfermera psiquiátrica en Penticton, responsable de evaluar a jóvenes que presentan una posible psicosis. Está entrenada para buscar trastornos relacionados y actuar rápido. Típicamente, quienes sufren depresión antes de la adolescencia corren un alto riesgo de padecer un trastorno bipolar. Y algunos de los que desarrollan un trastorno bipolar también tienen síntomas psicóticos. Al sospechar que este podría ser el caso de las alucinaciones de Max, lo llevó a ver a un psiquiatra sin demora. El psiquiatra infantil estaba en ese corredor, así que nos condujeron para ver a ese doctor. Le suspendieron los antidepresivos y le recetaron nuevos medicamentos antipsicóticos. El trastorno bipolar se caracteriza por dramáticos cambios en el estado de ánimo que frecuentemente abruman a Max, de la depresión severa a la hiperactividad maniática. Max tiene ciertas manías. Es hiperactivo. Sus ideas aceleran su habla, lo aceleran a él. No puede dormir. Cuando está deprimido llora mucho. No quiere ir a la escuela, no quiere salir de la casa, no puede quedarse solo. Y en cuanto cambiamos la medicación por antipsicóticos, Max se derrumbó en una depresión. Sí, yo pensé mucho en suicidarme y tenía esas ideas. Odiaba todas las cosas. ¿Entonces esta cosa viene de los árboles? Sí. O sea que estamos bebiendo la sangre de los árboles. Max, eso es mórbido. Estamos comiendo. Durante los meses de julio, agosto y septiembre estuvo en cuidados las 24 horas. Es decir, que estuvo vigilado las 24 horas por mí, por mi esposo o por mi madre, porque era un peligro para él mismo, no para los demás. Solo tenía tendencias suicidas. Max, ¿puedes vaciar el lavavajillas? Me da igual. Encontrar la combinación exacta de medicamentos para cada individuo es extremadamente desafiante. En el caso de Max, por ejemplo, necesitaba antipsicóticos y psicofármacos para su trastorno bipolar. Unos 6 u 8 meses después de que Max experimentó estos síntomas de delirios, empezó a experimentar alucinaciones visuales. Y en ese momento tratamos de agregar medicamentos para aliviar esos síntomas. Seguí teniendo alucinaciones y siguieron cambiando mis medicamentos. Y sin importar lo que pasara, yo seguía alucinando. Así que un día dijeron, se acabó, mándenme al manicomio. Así que pudimos enviar a Max al hospital infantil sin lista de espera para una evaluación urgente y para solicitar un cambio en el régimen de medicación en ese momento. Lo del manicomio era una broma. La gente ahí no está loca,
Son incomprendidos. Lo siento, odio ese término. Ya que no hay una unidad psicótica para adolescentes en toda esta zona, la evaluación de Max se hizo en Vancouver, lo que le proporcionó a su equipo de salud mental una segunda opinión importante y le dio a Max una valiosa comprensión. Aprendí que para poder enfrentar más mi problema, tenía que llevar una vida más relajada y no estar tan tenso. Además de los medicamentos, proporcionarle a los chicos información, habilidades y educación es una parte importante del tratamiento. La clase de terapia que hacemos es una psicosis temprana. Es concentrarnos en asuntos cotidianos prácticos. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué dicen tus amigos acerca de lo que estás viendo? ¿Qué efectos secundarios has tenido? ¿Cómo te llevas con mamá y papá? Te concentras en lo cotidiano. Con Max, este método lo animó a salir de su aislamiento, a convivir con sus amigos y a esforzarse por intentar cosas nuevas. También lo enseñaron a reconocer sus síntomas para poderles hacer frente él solo. A esto se le llama la parte psicosocial del tratamiento, supervisado por la directora del caso, Denise. Mayormente trabajo con el paciente respecto a los síntomas que más lo angustian en ese momento para poderlo asistir y luego planeamos estrategias de comportamiento o ajustamos el medicamento. Ajustamos su ambiente escolar, trabajamos también con la escuela y le proporcionamos cualquier apoyo educativo extra a la familia. Ya que el estrés es un importante detonante de la psicosis, Denise le enseñó a Max algunas técnicas de relajación. Mientras más regular sea tu... También trabajó con una terapia cognitiva del comportamiento, una forma de terapia conversacional que ayuda a chicos como Max a reconocer ideas y comportamientos negativos y a reemplazarlos con estrategias positivas y efectivas de enfrentamiento. Últimamente tengo el presentimiento de que alguien está detrás de mí. ¿Qué clase de cosas detonan eso? Me he sentido más asustado y ansioso por las noches. El detonador podría ser que estás solo en tu casa en la noche. Y esas ideas negativas que tienes es porque alguien va a entrar a la casa. Sí. Mira el diagrama. ¿Te parece realista? No mucho. ¿Y qué podría ser una idea más positiva y realista para que cuando notes que estás teniendo esta idea, te esfuerces y la reemplaces con otra? Si hubiera alguien en la casa, el perro ladraría como loco. Eso es, cuando empieces a hundirte en ideas negativas, necesitas empezar a trabajar para detener y desafiar a esa idea, en lugar de permitir que tome el control y que tenga un efecto en tu ansiedad. De acuerdo. Aquí en el área de Okanogan, si un padre, un consejero escolar o un médico familiar duda sobre la salud mental de un joven, puede solicitar una evaluación en el área de servicios de salud mental del Ministerio de Desarrollo del Niño y la Familia. Ha realizado una terapia de comportamiento cognitivo para manejar los síntomas de la ansiedad con técnicas de relajación. Hemos creado 3 nuevos puestos en nuestras escuelas en todo el sur de Okanogan y toda esa gente asiste ahí a una primera reunión en persona para tratar de hacer contacto con los jóvenes y ver qué pasa. Tiene como 15 años. La psicosis en adolescentes puede pasar inadvertida porque los adultos creen que los cambios del comportamiento son parte de ser adolescente. Me acordé al ver el póster. ¿Viste esa película? No. Dios, fue horrible. Lo que creo que la gente no ve en esos momentos es cuando el joven se aparta, cuando el chico que era académicamente capaz comienza a reprobar de pronto, cuando empieza a tener un interés mórbido en caricaturas de fantasía. Recuerdo una vez a un joven que leía la Biblia y sus padres creyeron que era algo aceptable, hasta que eso era lo único que hacía. Y se volvió un comportamiento muy excéntrico. Aquí es. Los jóvenes que se evalúan con posible psicosis son atendidos rápidamente por un equipo completo de expertos. Se incluye a un psiquiatra infantil y se le refieren 2 directores del caso si es necesario. Con una detección temprana, somos realmente capaces de evitar la hospitalización. Y la mayoría del tratamiento se maneja para realizarse en casa, en las comunidades, lo que es menos estresante y traumático para el joven y su familia. Bien, creo que voy ganando.
Me gusta Shakespeare. Ya casi pasaron 3 años desde que Max sufrió su primer episodio de psicosis. Aún tiene síntomas agudos a veces, y más que nada alucinaciones. Que si tengo alucinaciones, algunas son aterradoras, algunas no, y cada una debo enfrentarla diferente. La búsqueda del medicamento exacto continúa. De vez en cuando deben buscar un equilibrio en los medicamentos, y eso funciona, pero después se dan cuenta de que algo no salió bien. Los efectos secundarios de los medicamentos psicotrópicos pueden ser brutales. Max subió 36 kilos el primer año. La primera vez que tomé litio, llegué hasta los 1200 miligramos y empecé a temblar. Tuve contracciones musculares. Siempre tratamos de trabajar con los métodos menos invasivos al inicio. A veces eso implica probar 3 o 4 medicamentos distintos hasta encontrar uno que va a tratar los síntomas y que tendrá menos efectos secundarios para que estos chicos puedan ir a la escuela, puedan convivir con sus amigos y todas las cosas que ellos quieran hacer. Cuando empecé hace 24 años, había un par de medicamentos que te robaban cada minuto de tu existencia. Los nuevos medicamentos tienen algunos efectos, pero si los manejas de forma apropiada, si los programas adecuadamente, estos medicamentos no se llevan el contacto con tu vida como era antes. Pero pese a estos efectos, Susan está a favor de la medicación. Max está mucho más sano hoy, es más estable, tiene una vida mucho más productiva, trabaja medio tiempo, tiene un empleo. Hola. Hola. Sin la medicación, Max no podría disfrutar ni de estos pequeños momentos familiares para ir a la librería donde trabaja su papá. Estoy muy convencida de que sin los medicamentos Max no funcionaría. No creo, no podría. ¿Se habría suicidado o sería un completo psicótico? La enfermedad de Max afecta a toda su familia, a su padre, Gary, Susan y a su hermana Julie. Al principio, cuando estaba muy irritable y muy deprimido, nadie más en la casa recibía atención porque todo se centraba en Max, porque Max tenía que mejorar y Max necesitaba ayuda. Y eso, creo que me molestó un poco, pero solo falté 3 veces a la escuela. Pero después lo llevaron al hospital infantil y eso te hace regresar a la realidad de que está muy enfermo y no lo hace para llamar la atención. ¿Te gusté? Se ve divertido. No entiendo la idea de estos artistas. ¿Qué no entiendes? Es interesante. La simbología de las imágenes. Tienes que relajarte un poco, jovencito. Hago eso todo el tiempo. ¿Y es un artista? La otra parte es cuando Max es agresivo, cuando se agita y es cruel. Es difícil vivir con alguien que puede explotar en cualquier momento. ¿Por qué una mujer se sentaría desnuda frente a 2 hombres? También creo que no lo habría logrado sin Gary. No sé cómo un padre solo podría enfrentar esto. Creo que sería abrumador. Los expertos están de acuerdo en algo. Atender la psicosis rápidamente da los mejores resultados. Creemos que si sufres de psicosis por un largo periodo, desarrollas un programa en el cerebro que es muy difícil de romper. Es similar a otras enfermedades, como una cardiopatía o una neumonía. Si la sufres crónica, es mucho más difícil que tus pulmones o tu corazón se recuperen y reparen, y lo mismo pasa en el cerebro. Sí, me gustaría que este programa estuviera. Por desgracia, no hay un camino sencillo y absoluto para diagnosticar la psicosis. Por el momento no hay ninguna prueba que nos diga quién puede desarrollar una psicosis. No hay una prueba de laboratorio, ni una prueba de sangre, no hay una prueba psicológica, ni siquiera una resonancia cerebral que prediga quién sufrirá de psicosis. Y de hecho, las pruebas que le realizamos a los pacientes no nos dicen para ese individuo en particular si tiene la enfermedad o no. Hay que confiar en lo que nos dicen los pacientes sobre sus experiencias para saber si sufren la enfermedad o no. Aunque no haya una prueba para la psicosis, las pruebas médicas pueden identificar algún trastorno físico que puede crear síntomas de psicosis.
Un mal funcionamiento de la tiroides, la esclerosis múltiple, embolias y lesiones físicas en el cerebro pueden detectarse con pruebas de sangre, tomografías y resonancias. No hay nada particularmente sobresaliente en el centro. Se ve muy normal en términos de estructura. Lo más relevante es que este paciente con psicosis parece observarse exactamente igual que cualquier voluntario normal. Es igual. Se ven igual. Se ven igual. Es difícil detectar las diferencias. La MRI, resonancia magnética, también se usa en la investigación de la psicosis. Lo que más nos interesa en el proyecto es entender cómo es que estas partes del cerebro, los lóbulos frontales del cerebro involucrados con la planeación y la toma de decisiones, cómo es que esas partes del cerebro se relacionan con otras estructuras cerebrales en lo profundo, hacia el centro, el cerebro. Los investigadores buscan marcadores de diagnóstico para poder predecir qué está en riesgo. El sueño es que un día se pueda identificar a los niños vulnerables antes de su primer episodio de psicosis. Sí, está bien. Los investigadores saben que hay una predisposición genética a la psicosis, pero aún eso no es algo claro. La gente que tiene psicosis en la familia suele sobreestimar los riesgos. Los gemelos idénticos tienen los mismos genes, absolutamente iguales. Pero si un gemelo sufre de psicosis, la probabilidad para el otro solo es del 50%. Es muy diferente el papel genético de la hemofilia o la fibrosis quística. Si un gemelo idéntico tiene esas enfermedades, el otro puede estar 100% seguro de padecerla. Si un gemelo idéntico puede desarrollar psicosis y el otro no, debe haber un detonante ambiental. Existe la teoría de que hay predisposición genética, y aparte hay un estrés. Y el estrés puede ser una lesión en el cráneo, un estrés emocional severo, un severo abuso de las drogas. Y ese estrés puede llevar al cerebro a sufrir un episodio psicótico. Los estudios muestran que sustancias como la marihuana y el alcohol pueden liberar una psicosis no manifestada. Las drogas que usa la gente ahora pueden causar un estrés severo en el cerebro. La metanfetamina, una droga muy popular, es particularmente peligrosa, igual que el crack y la cocaína. Estas drogas pueden causar psicosis a corto plazo, pero una vez que retiras la droga, la psicosis suele desaparecer. Sin embargo, en la gente con predisposición genética puede detonar una psicosis a largo plazo, aunque se use brevemente. Es alarmante dado el dominio de estas drogas. La doctora Lily Copala es psiquiatra y profesora clínica en el Centro de Trastornos Complejos de la UBC. Hay estímulos que parecen ser particularmente tóxicos para el cerebro. Parecen ser capaces, después de 1, 2, 3, 4 o más exposiciones, de incendiar el cerebro. Se inicia un fuego que es extremadamente difícil de poner bajo control. Una vez que el cerebro arde en llamas, no quiere detenerse. Esto emociona al cerebro hasta matarlo, lo que es aterrador. Parece que la psicosis puede retardarse o incluso hacerse a un lado por completo, evitando estos estresantes químicos. Por ejemplo, conocí a una mujer de apenas 40 años que tiene una fuerte historia familiar de psicosis. Jamás ha usado drogas, jamás ha usado alcohol. Y fue hasta mucho después, cuando sus hormonas empezaron a cambiar, que empezó a expresar síntomas psicóticos. Si ella hubiera empezado a usar la metanfetamina Crystal Meth cuando tenía 15 años, habría tenido su primer episodio psicótico a esa edad. Consumí LSD 5 veces cuando tenía 17 o 18 años y disfruté la experiencia. Ahora de casi 30, Tara tenía 18 cuando le diagnosticaron esquizofrenia, una de las enfermedades mentales caracterizadas por episodios de psicosis. Esta aparición tardía, que incluso llega a finales de los 20, es común en mujeres jóvenes con esquizofrenia. Yo no noté nada. No noté absolutamente nada hasta que estaba en 12º grado. Y fue cuando se acercó a mí y me dijo que escuchaba voces y que veía cosas. Creo que consumir drogas lo desencadenó.
Tal vez porque empecé a tener recuerdos, empecé a tener imágenes todo el tiempo. Cosas como un extraterrestre entrando a mi cuarto y yo decía, ¿qué es eso? La esquizofrenia es un trastorno cerebral que afecta la forma en que una persona actúa, siente y piensa. Es una de las más devastadoras para un individuo. Y a menudo los individuos tienen problemas en términos de cómo han sido capaces de funcionar educativamente, porque su estatus cognitivo se deterioró. Cómo actuarán socialmente porque ya no pueden sentir emociones como los demás o interactuar con gente como lo harían normalmente. Y en términos funcionales, su trabajo se deteriora significativamente. Cuando diagnosticaron a Tara hace 10 años, las medicinas para atender la psicosis eran mucho menos sofisticadas de lo que son hoy. Los efectos secundarios la hacían casi tan intolerable como sus propias alucinaciones y delirios. Así que mucha gente, incluyendo a Tara, dejó de tomarlas e inevitablemente recayó. He vivido las recaídas de Tara. Han sido varias en estos 10 años. Y es algo devastador. En uno de mis episodios psicóticos, destrocé todo mi departamento. Simplemente tomé un desarmador y quité todos los tornillos del departamento. Jamás había sufrido de paranoia, hasta hace poco, y tuve que pedirle a mi mamá que fuera a mi departamento y me llevara a la tienda. La sensación que tenía en mi cuerpo era horrible. Solo quería meterme a la cama y esconderme. A veces parece requerir más tiempo para regresar a sentirse mejor otra vez, a estar bien. Es muy duro, pero sé que ella lo está haciendo bien, sé que está bien, sí. El Dr. Richard Williams es el director de los servicios de esquizofrenia en el pabellón Eric Martin en Victoria, donde han atendido a Tara durante la última década. Las imágenes en su monitor muestran los cambios físicos en el cerebro que revela la tomografía en el 15% de la gente con esquizofrenia. Esto representa cambios estructurales, cambios atróficos en el cerebro de que se ha encogido en el cráneo. La psicosis en sí no se manifiesta, solo las diferencias asociadas con la esquizofrenia. Estos son los hallazgos característicos que se encuentran en el 15% de los pacientes con esquizofrenia. Ya que solo se muestra en la mitad del tiempo, al determinar el tratamiento para la esquizofrenia, es imperativo evaluar cómo funciona esa persona en el mundo. Al ver las pruebas psicológicas tenemos una clara idea de cómo puede conducirse ese paciente, porque muchos pacientes pueden hablar muy bien, pero no pueden hacer las cosas, no las llevan a cabo por la forma en que su cerebro está afectado. Por desgracia, cuando Tara fue diagnosticada, no había el énfasis de hoy en educación y apoyo social. Una pronta intervención le habría ahorrado años de discapacidad. Si tomas medicamentos y estás involucrado en una rehabilitación social que se dirige a tus necesidades educativas y que busca regresarte a tu nivel normal de funcionamiento, en otras palabras, es la clase de... Si te rompes una pierna, tal vez necesites un bastón para caminar, no solo una píldora. Así debemos proporcionarle a la gente otras estructuras para que regrese a su nivel de funcionamiento. Hola, ¿cómo estás? Me da gusto verte. En los últimos 3 años, Tara por fin consiguió ese bastón con la directora de su caso, la enfermera psiquiátrica Lisanne Walsh. Dirigir un caso es un papel muy diverso. Básicamente implica todos los elementos de la vida cotidiana de alguien. Su casa, sus finanzas, su tratamiento. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Bueno, fui a jugar golf. ¿Golf? Tomé una clase y la disfruté. Bien. Sí. ¿Y qué te pareció? Me gustaría jugar más. De verdad me gustó el golf. Bien. ¿Por qué no vamos juntas por unos palos? Me encantaría. Podemos hacerlo. No tiene que pensar que está luchando una guerra ella sola. Hay gente que la quiere y el contacto con los pacientes es muy importante.
¿Estás bien? Bajas, golpeas la pelota, subes y giras. Fabuloso. Muy bien. Serás una gran jugadora. Será fantástico. Al ver a Tara hoy, es difícil creer que no hace ni 9 meses estuvo hospitalizada casi 3 meses. Un poco más fuerte. Creo que a veces es muy difícil encontrar la medicina que es específica para cada quien. Hay ciertos medicamentos que tienen menos eficacia si las suspendes y los inicias otra vez. Y uno de ellos es clozapina, que es un medicamento excelente, pero si lo suspendes y lo reinicias por cualquier razón, no sabemos por qué, en la segunda o tercera prueba ya no es tan efectivo como la primera vez. Me preocupan todos los químicos en mi cuerpo. No son naturales para mi cuerpo. Quisiera que hubiera otra forma, pero no me quejo. Hermoso. Vaya, estoy impresionada. Es el mundo de Tara. Aunque todavía vive bajo supervisión en una clínica de salud mental, donde recibe su medicación, donde se aseguran de que ella la reciba, está cooperando, está asistiendo a sus citas, está haciendo más o menos lo que planeamos para ella. Pero una vez más, todo esto es bajo supervisión 24/7. Así que es difícil saber qué pasaría si estuviera sola. Tara no recibió esta educación intensa y este apoyo social hace 10 años, pero está compensándolo ahora. Está aprendiendo sobre su enfermedad y su medicación, el estrés, qué cosas evitar, qué cosas puede lograr y seguir adelante. Es increíble. Puedo dormir a mis horas, como bien, hago ejercicio cuando puedo. Se trata de mí y me estoy cuidando bien. Eso es lo importante. Recuerdo cuando Tara me buscó, cuando se abrió conmigo y lo que me dijo. Puedo ver en sus ojos que ella está bien y en su rostro. En agosto regresaré a la escuela. Me quiero graduar de los servicios de esquizofrenia y de una de las universidades. Tuve que tomar un curso de administración durante un año. Espero que mis niveles de estrés se mantengan bajos y que todo salga bien. ¿Le digo que sí? Sí. Y espero que no me pase otra vez. Bueno, mi objetivo es pasar el resto de mi vida sin tener que volver al hospital. ¿Me estás diciendo que crees que tal vez quieras mudarte fuera de la clínica? Sí. Me enteré que hay un par de lugares que estarán disponibles en noviembre. No estoy segura que puedas hacer todo junto, solo eso digo, ¿entiendes? Estrés. Sí, yo sé que debo cuidar mis niveles de La estrés. escuela es grande. No puedo imaginar a nadie como Tara después de pasar lo que ella pasó. Que llegue al otro lado y sea divertida, cálida, que te escuche, que entienda todo, que quiera volver a la escuela, que va a ser difícil y que esté presente, completamente presente. ¿Qué pasó? ¿Ha tenido algún problema con las sustancias? Sí, marihuana. En todos los programas de intervención temprana de psicosis a lo largo de la provincia, la medicación es la piedra angular. Pero para lograr resultados, la educación, la información y el apoyo deben agregarse a esa base. Suena muy fácil. Encuentras la medicación que sea bien tolerada. Por fortuna hay nuevos medicamentos, pero luego te cuesta mucho trabajo hablar con alguien de 17 o 18 años y sugerirle que tome este medicamento todos los días durante un año o 2. Ese es un hueso difícil de roer. Y la mayoría de lo que hacemos es sin psicoanálisis, sin psicoterapia. Es una simple y ordinaria comprensión de la persona y educarla sobre por qué es importante que tome medicamentos, qué es lo que siente sobre el medicamento y qué es lo que pasa en su vida social. Si pudieras imaginarte que estás en una etapa de transición, tratarías de pensar qué vas a hacer en la vida, dónde vas a terminar, cómo vas a relacionarte con la gente, y luego agregas una característica caótica como la psicosis y todo puede volverse muy difícil. Así que cuando sales de la psicosis, tal vez ya perdiste demasiadas cosas que hubieras hecho normalmente en ese tiempo.
El programa de intervención de la psicosis temprana de Fraser South, EPI, tiene uno de los programas psicosociales más comprensivos de la provincia, ayudando a la gente con su funcionamiento cotidiano. Una parte integral de nuestro programa son los grupos educativos y las sesiones individuales para los pacientes y su familia, porque la gente tiene que entender qué es la psicosis. ¿Cómo se trata? ¿Cómo manejarla para poder manejarse mejor ellos mismos? Pasa, Andrew, siéntate. Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo cree que tenga que estar bajo medicación para controlar la psicosis? Esa es una pregunta que tú vas a responder. ¿Has notado que la psicosis ha disminuido significativamente? Ahora lo que haremos es reducir tu medicación para mantener el efecto. Porque lo interesante de los antipsicóticos es que requieres una dosis alta para sentirte bien. Pero esa cantidad que te hace sentir bien, después podrás reducirla tal vez hasta 0. Además de las pláticas con el psiquiatra, EPI alienta a los jóvenes a asistir a sesiones grupales terapéuticas e informativas de 8 a 10 semanas. Parte de lo que es muy importante del grupo, lo que adoramos acerca del grupo, es que hay más pacientes y todos hablan de qué medicamento toman y cómo les afecta y cómo lo controlan. Tocan temas como el estigma, dolor, pérdida, cómo socializar otra vez, cómo hacer amigos. Y hacemos eso con el paciente, pero también con sus familias. Porque a veces la familia ve cosas, notan cosas que los clientes no han notado. ¿Y en qué momento llegará a la luz? Se alienta a las familias a asistir tanto a los grupos informativos donde aprenden habilidades prácticas para lidiar con la experiencia de la psicosis y a grupos como este, de apoyo. ¿Qué puedo hacer? Me estoy lastimando al aprender más sobre la enfermedad. No puedo más. ¿Cómo puedo lograr que la vida siga su curso? ¿Sabes qué fue lo que aprendí en una de las reuniones? Es que no te puedes rendir y he tenido días que pienso, se acabó. E incluso he querido decir, ¿sabes qué? Olvídalo. Estás tú solo, pero no puedo, pero sé... Pero ese es el punto, hay altibajos y es como la montaña rusa, es un círculo. Es como un carrusel. Porque la montaña rusa no describe el dolor que uno siente, no explica la agonía y la falta de comprensión en la comunidad es tan difícil a veces. Ella enfermó tanto que ya no sabía quién era, ni yo sabía quién era yo. Lo que he aprendido con estos golpes es que lo había tenido guardado, todo esto. Y Susan ha sido capaz de enfrentar mejor las cosas. Sí, es interesante cuando dices que no sabías quién eras. Yo creo que esta es mi primera risa en años. Ella está muy bien. Por fin siento algo de alegría en mí, pero yo tampoco sabía quién era y eso era algo difícil. Mientras más entiendes la enfermedad, más puedes ayudarte a ti, ayudar a tu hijo. Vienes a estas reuniones de apoyo, hablas con los demás y poco a poco empiezas a recuperarte y lo superas, ¿no creen? Hace un año que Debbie empezó a venir a las sesiones de grupo. Un año desde que su hijo Andrew fue internado de emergencia con síntomas de psicosis. Sí, claro. Gracias. Lo voy a poner aquí. Jamás sentí tanto miedo como cuando Andrew entró al hospital. Ya perdimos un hijo por la leucemia hace unos años, a nuestro hijo mayor. Y la verdad yo estaba tan vulnerable que cuando Andrew ingresó al hospital no creí que fuera a salir. Creí que iba a estar en otro mundo, en algún lado para siempre. Así de ignorante estaba al respecto. Debbie aprendió mucho, pero ha sido un año largo. Oye, mamá, la rosa que me dio mi tía Lori cuando salí del hospital está floreciendo. Sobrevivió el invierno, qué hermosa. Estaba muy enfermo y recuerdo que otros padres me decían, ten paciencia, va a recuperarse. Pero es horrible ver a tu hijo así. Cuando tuve el episodio tenía 19 años y estaba alucinando.
Escuché una voz que venía de un lado de mi cabeza hacia el otro y decía, te atraparé. Desperté temprano una mañana. De hecho, un oficial de la policía me había llamado y me dijo que encontró a Andrew en algún lugar y que Andrew no hablaba claramente y que no sabía qué le pasaba, pero lo trajo a casa. Estaba alucinando. Pensaba que había hecho grandes descubrimientos y pensaba que hablaba de mis descubrimientos muy rápido, porque nadie entendía lo que yo decía. Su nivel de ansiedad estaba llegando a lo más alto. Respiraba agitado, tenía la cara roja. Supe que algo andaba mal, eso no estaba bien. Ese día, Andrew fue medicado e ingresó al hospital para una evaluación de 2 semanas. Estoy bien con las medicinas. No quiero dejar las medicinas porque no quiero arriesgarme a que pase otra vez. Cuando salí del hospital, le pedí a mi mamá que tocara una canción porque me encanta oírla tocando música y creo que es muy relajante. Ahora, Andrew y Debbie reconocen que hubo algunas señales tempranas, pero que no sabían qué buscaban. Antes de su primer episodio, a lo que llaman la fase pródromo, fue muy sutil. Era como el comportamiento adolescente normal. A veces no dormía bien, a veces estaba de malas. Sé que hubo un deterioro en mi desempeño, en todas las áreas de mi vida. Y tuve que dejar los deportes. Ya no convivo tanto con la gente. Y a veces solo quiero quedarme acostado todo el día. Este sitio web, psychosissucks.ca, enlista los síntomas agudos de la psicosis y las posibles señales de aviso. También te dice a quién contactar si estás preocupado por alguien a quien conoces. Aunque cada dependencia tiene distintos trámites, la meta de la provincia es la misma. Mientras más temprana la intervención, mejor será el resultado. Dime, ¿cómo crees que están tus alucinaciones ahora, pese a las dificultades que has tenido? Bueno, aún experimento alucinaciones visuales y cosas así. Pero no es como si viera algo, o como si hubiera algo así, ni nada. Lo que veo es como paredes, como un grupo de luces. ¿Las cosas son menos intensas ahora? Le enseñamos a la gente cómo vivir con la psicosis, cómo superar el episodio agudo, cómo anticiparse a lo que va a ocurrir y cómo seguir con sus vidas de una forma sana y segura. Cuando recién salí del hospital buscaba cosas que hacer. Y esculpir en madera fue una de esas cosas. Una temprana intervención no solo implica tratar la fase aguda, sino también se encarga de la depresión, el aislamiento social y la falta de autoestima que acompaña a la enfermedad. Son las discapacidades personales y sociales las que normalmente tardan más en sanar. El reto es que Andrew enfrente el volver a trabajar, volver a la escuela, que sienta la confianza de hacerlo. La psicosis apesta, en verdad. Destruye toda tu vida. ¿A qué hora es tu reunión hoy? Creo que la reunión es a las 3:15. Creo que estoy más orgullosa de la forma en que ha salido de esto. Y no solo porque se ha ayudado a sí mismo, sino porque ayuda a otros chicos. Está delicioso. El primer punto de la agenda
es revisar el último evento. Andrew dirige un innovador grupo de apoyo entre pacientes para los clientes del programa EPI de South Fraser. La estrategia de este grupo son las formas de apoyar a los chicos recién diagnosticados y ayudarlos a superarlo. Una vez más, la intervención temprana es igual al éxito. Los jóvenes en este comité están desarrollando unos programas sobre cómo atraer a la gente e integrarla otra vez a la sociedad o a las actividades que realizaban antes de la aparición de la psicosis. Los programas de apoyo reúnen a la gente de todas las edades que se recuperan para que convivan y se diviertan. ¿Cuál crees que sería una buena idea para la próxima reunión? Tengo la idea de tal vez hacer un equipo de béisbol para jugar unas cuantas entradas y luego cambiar los equipos y jugar otras entradas. ¿Qué piensas en función de tu edad, Amanda? ¿Hay algo que te interese a ti? Creo que sí, pero por cómo resultó el último evento, había más chicos. Como decías, y necesitamos algo que atraiga a las chicas. Creo que estoy ligada a este grupo porque ya pasé por ahí y me sentí muy sola entonces. Y quiero ayudar a la gente que lo está viviendo ahora y que está asustada por la cuestión del estigma. Y pese a todos los temores que sienten, quiero que sepan que pueden estar 100% mejor. Si quieres bailar música hip hop, está bien. Si quieres bailar country, también. La mayor parte de este apoyo es que es bilateral. Mientras gente como Andrew y Amanda ayudan a otros, también se ayudan a sí mismos. Jamás anticipé que sucediera al grado que pasa en el comité. Les crea una autoestima, mejora su confianza y los ayuda a trabajar con el equipo de sus compañeros. Están desarrollando algo y aprenden unos de otros. Así que, en esencia, el mismo comité es como un grupo de apoyo. Me atrae la idea de hacer un día del deporte. En general, tener muchos eventos diferentes que hacer. Y eso atraerá el interés de todos. Lo que veo en una persona como Amanda es un muy buen ejemplo de cómo la psicosis puede ser devastadora. Puede destruir a una persona. Les quita los valores en la vida, los intereses, y puedes pensar, todo se iba a perder. Pero es tan alentador y tan esperanzador ver a esa chica. Amanda trabajó muy duro. Ella y su familia trabajaron duro. La apoyaron mucho el trabajo. Todos vinieron a informarse, todos querían entenderla y ayudarla. Sus hermanos hicieron todo para ayudarla. Recuerdo que mi hermano menor solía ayudarme con mis medicamentos. Iba por mi mamá cuando sabía que era hora de tomar mis medicinas y entonces me los daba. Amanda está libre de medicamentos, pero lo tomó un total de 4 años de trabajo duro con el director de su caso y el grupo de EPI. Eso es. Cuando te presentamos a Amanda, su madre mencionó que mostró señales de una recuperación relativamente buena, pero en el segundo año de la recuperación tuvo una recaída. Tuve un segundo episodio. No fue igual al de la primera vez, que fue algo maniático. Estuve sin dormir durante semanas y semanas. El 80% de las personas con psicosis recaerá, pero aquellos que tuvieron una intervención temprana serán más capaces de encontrar su equilibrio otra vez sin hospitalización. La forma en que Amanda manejó su recaída es una muestra de lo lejos que ha llegado. Una mañana le dije a mi mamá, tenemos que ir a emergencias. Toda la noche revisé mis libros sobre maníaco-depresión y le hablé de eso. Así que nos fuimos a emergencias y me atendieron enseguida. Lo que Amanda hizo esa noche es enorme. Reconoció sus síntomas y pidió ayuda. Tomó control de su psicosis antes de que ésta la controlara a ella. Mamá, mira esta chaqueta. Qué linda, se te vería muy bien. Sí, me gusta el blanco. Lo que estamos buscando con todo este programa es un futuro mucho más sencillo o positivo para el individuo, donde sea capaz de luchar sus propias guerras, seguir con su vida y que se enfrente a sus recaídas en una forma tan eficiente que les permita continuar con su trabajo en la familia y en su educación. Creo que Amanda lo está haciendo muy bien en este momento. Creo que volvió a como era antes de que esto empezara. Ella sabe cuándo necesita ayuda. Estoy muy orgullosa de donde está ahora.
Y lo que es fabuloso es verla venir a los grupos, que venga a los grupos y hable con otros jóvenes, que les dé esperanza de recuperarse. Hizo una presentación para una conferencia en frente de cientos de personas y de su mamá, y yo tenía lágrimas en los ojos porque estaba muy orgullosa de ella al ver que podía hacer eso. La psicosis es como muchas otras enfermedades, la diabetes, por ejemplo, que no son curables, pero sí somos capaces de tratar los episodios agudos, de permitir que sigan con su vida y que aunque tengan recaídas, minimizar esas recaídas para que no obstaculicen su futuro desempeño. Reconociendo a tiempo la psicosis, atendiéndola intensamente con medicación, educación y apoyo, y permitiendo un tiempo para la recuperación, muchos jóvenes tienen la oportunidad que era inalcanzable hace apenas 10 años. La intervención temprana produce verdaderos resultados y un nuevo optimismo. Quiero mantenerme sana y que las cosas pequeñas no me molesten como lo hacían antes. Quiero disfrutar mi vida sin preocuparme por volverme a enfermar, porque no creo que vuelva a pasar. Y si sucede, sé que hay gente que me ayudará sin importar nada. Sé que estoy mejorando, porque cognitivamente las cosas ya son más fáciles y entiendo más las cosas. Y estoy progresando. Creo que llegaré a la meta. Soy más feliz ahora de lo que era antes. Tengo más confianza de lo que soy. Vivo con un estilo diferente. Salgo más y hago más cosas que antes. Antes era como un inútil. Superé las fronteras este año. Otras 9 mujeres y yo nos unimos al grupo y nos fuimos de excursión. Escalamos unas rocas, sentí muchos temores, pero iba muy preparada para eso. Y cuando llegué a la meta supe lo fuerte que era y que era capaz de lograr tantas cosas y que tenía mucho valor. Para más información sobre los recursos para la salud mental mencionados en este documental o para acceder a artículos detallados, otros videos y más, visita nuestro sitio knowledgementwork.ca. Da clic en Herramientas del Conocimiento y busca Cuidando la Salud Mental de los Niños y Jóvenes. Actuando extraño y... Bueno, no es verdad. Yo no hacía nada para dañar a nadie, aunque estuviera en un estado psicótico. Entiendo que la gente tenga miedo al respecto, porque es aterrador que alguien a quien quieres vea cosas que no están ahí y bueno, es algo muy confuso para los que los rodeamos, así como para quien lo padece. Es una enfermedad temible, pero no hay razón para que sea tabú. ¿No tienes fotos de cuando ganaste ese concurso de bebé? Una bebé hermosa y una niña hermosa, jugadora de fútbol en la primaria y con honores en sus primeros 2 años de bachillerato. Además de ser algo tímida, Amanda era una próspera chica de 16, casi 17 años, cuando de pronto su mundo se derrumbó. Veía cosas que no estaban ahí. Eso me dio mucho miedo. Era como si mi mundo estuviera en una dimensión distinta. Las cosas ya no eran iguales como solían ser. Muchas cosas se distorsionaron. No podía decirle a mi mamá cómo me sentía, porque había muchas cosas que no parecían estar bien, pero no sabía cómo hablarle al respecto. Los individuos que tienen los campos mentales. Manejando la psicosis adolescente. Es una enfermedad aterradora, pero no terriblemente aislada. 3 de cada 100 personas experimentarán una psicosis en algún momento de sus vidas. Normalmente suele presentarse en la adolescencia o en la adultez temprana.
La razón por la que nos enfocamos en la psicosis temprana es porque si la psicosis permanece en el cerebro por un periodo largo, es muy difícil de tratar. Como el director médico del programa de intervención en la psicosis temprana en el área de Lower Mainland South Fraser, el psiquiatra Bill McEwan está en el centro de una innovadora iniciativa para la detección temprana y el tratamiento de la psicosis. La psicosis es curable y la recuperación es previsible. La razón por la que tenemos esa frase es porque es cierto y queremos erradicar esa imagen de si tienes psicosis jamás vas a recuperarte. Vas a terminar en un hospital psiquiátrico viviendo en un barrio marginado sin esperanzas. Eso no es cierto y es por lo que luchamos. La psicosis apesta es el lema de la campaña para tomar conciencia y de su sitio web. El lenguaje juvenil tiene como fin borrar algunos estigmas relacionados con la enfermedad. Creo que muchas películas muestran gente con psicosis. Tienen una psicosis inicial, se proponen a no decirlo a nadie. Están asustados, a veces paranoicos, sienten que nadie va a entender. Solo sé que Amanda estaba extremadamente ansiosa. Yo trataba de ayudarla a dormir por las noches y regresaba a verla porque quería estar segura de que estaría ahí parada en su puerta. Y me decía que no podía dormir ahí porque había personas malas. Y terminaba durmiendo conmigo. Y de hecho, la última noche que estuvo en la casa, si no hubiera dejado mi brazo encima de ella, hubiera saltado en la cama. Estaba muy asustada. Empezó la noche de un jueves y para el miércoles Amanda ya no podía hablar, ni caminar sin apoyo. Ella definitivamente necesitaba ingresar a un hospital. No había duda, algo estaba terriblemente mal. Nancy llevó a Amanda con su pediatra, quien enseguida la envió a pedir ayuda psiquiátrica de emergencia. La psicosis suele llegar sin ninguna idea de qué iba a ocurrir, sin características de predisposición, sin ninguna advertencia y puede establecerse de pronto. Por desgracia, la psicosis no siempre es identificada y tratada de forma adecuada en emergencias. En el caso de Amanda, el doctor notó rápidamente qué estaba pasando. Cuando el doctor me dijo que se llamaba psicosis y que era una enfermedad mental lo que tenía, no era lo que esperaba y fue un impacto. La psicosis es el síntoma que implica que hay algún trastorno cerebral. Se siente dolor cuando hay un trastorno físico. La psicosis se experimenta cuando hay drogas en tu organismo como las metanfetaminas, cuando tienes un problema cerebral orgánico, cuando tienes una lesión cerebral, por ejemplo, o cuando tienes problemas funcionales como depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Este número nos dice de cuántas formas puede resolverse el problema y esa es su meta. Diagnosticar una enfermedad mental puede tomar semanas o meses y el primer paso es atender los síntomas. Es similar a bajar una fiebre antes de determinar su causa. Nos concentramos solo en la psicosis inicialmente para asegurarnos de deshacernos de esta psicosis, de las alucinaciones y delirios, porque causan muchos problemas. Y luego buscamos el diagnóstico. Estuvo en el hospital semana y media. Cuando volvió, tomaba 5 medicamentos distintos y esos medicamentos duraron un buen tiempo. ¿Cuándo podría ella funcionar otra vez? Pasaron 4 meses antes de que se sintiera una persona otra vez. Los fondos para este programa fueron proporcionados por la Unidad de Evaluación de la Salud Mental y de Consultoría Comunitaria de la Columbia Británica a través del Ministerio de Desarrollo del Niño y la Familia como parte del Plan Preventivo de Salud Mental para Niños y Jóvenes. La última vez en la que escuché voces, imaginé que sería una psíquica y que todas esas voces que me rodeaban se convertían en otras personas para mí. Escuché una voz que me decía, venía de un lado de mi cabeza hacia el otro y decía, te atraparé. La psicosis es una pérdida de contacto con la realidad. Es cuando una persona tiene dificultad para pensar, para percibir, para sentir. Recuerdo que la televisión enviaba señales acerca de mí. Me decía cosas. Era muy extraño. Yo era un super chico. Podía hacer lo que yo quisiera y podía hablar de cualquier cosa. Podía volar si quería hacerlo. Escuchan voces cuando nadie habla o ven a alguien cuando no hay nadie. Tienen alucinaciones, que son hechos falsos, no están hablando con nadie.
Un mapa del